Quiero que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Quiero ser breve hoy, ya ha pasado el tiempo, ya entramos a mediodía. La semana pasada hablamos de un tema que le habíamos titulado El deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón. Hoy quiero hablar del tema La historia continúa. La historia continúa. La historia continúa. Segunda de Reyes, capítulo 4. La historia continúa. Hay un pasaje que nosotros mirábamos el domingo pasado, y hablábamos de una mujer que al parecer hacía cosas sin buscar nada a cambio. ¿Recuerdan? Que ofreció un cuarto, ofreció las mejores cosas, comida al hombre de Dios. Pero cuando Eliseo estaba ahí, la mujer recibe una promesa y le dice: de aquí a un año, en esta misma fecha, estarás o tendrás un niño en tus brazos. Otros dicen amamantando, ¿no? Otras versiones. Pero hoy quiero hablar de eso, precisamente de la historia continúa. La historia continúa. Y esto es lo que queremos ver hoy en esta tarde. Yo en este lugar quisiera hablarle a estas personas de negocios. Quiero hablarle de esas personas que están terminando una carrera quizás. Esas personas que están buscando un momento cómo avanzar en la vida. Quiero hablarle a esas personas creyentes que dicen: pastor, he decidido buscar a Dios, he decidido acercarme a Dios, he decidido aferrarme a Dios. Quiero hablar a esas personas hoy que están tomando esas decisiones para poder, ¿me entiendes?, saber que la historia continúa. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Capítulo 4, versículo 18. Vaya conmigo, capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 18. Cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre y en el trabajo con los cosechadores, 19. Y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévenlo a la casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Diga conmigo: murió. 21. Ella lo subió y le recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó ahí. Después, mire este mensaje. Después envió un mensaje a su esposo: mándame a uno de tus sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios, y luego volveré enseguida. Note esto. Quiero antes de hacer una pequeña oración. La mujer manda un mensaje al esposo: quiero un sirviente y quiero un burro porque quiero ir a ver, ¿me entiendes?, al hombre de Dios. Padre, en esta tarde, mientras exponemos, Señor, tu palabra, Señor, que sea tu palabra en nosotros, Dios. Usa mi vida, Señor, usa mi boca, Padre, que toda palabra que hoy sea dada, Señor, a través de mí, sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, Señor amado, guiando, Señor, a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La historia continúa. El versículo 18 habla de esta parte. Diríamos la segunda parte de aquella mujer que recibe una promesa de parte de Dios. Dios le dice, Eliseo le dice: de que a un año estarás teniendo un niño en tus brazos. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Al año siguiente aquella mujer estaba y había quedado embarazada y tenía un niño en sus brazos. Pero el 18 habla y dice esto: cierto día el niño ya más grande, el muchacho que ya había crecido,
¿Sí? Había ido con su padre al campo, había ido a trabajar con su papá. El hombre ya había crecido, el muchacho ya había estado, ¿me entiendes? Ya no era un niño, sino ya había crecido. Quiero que note estas palabras que estoy usando. Ya había crecido, ya había tomado, ¿me entiendes?, forma. Pero en ese de repente que la Biblia habla y dice que el muchacho empieza a gritar y empieza a decir: me duele la cabeza. Me duele la cabeza. El grito que él pega tiene que ver, ¿me entiendes?, con algo serio en su vida. No era algo normal. Y de repente la palabra dice que el muchacho se toma, muere. Y su madre lo lleva, se lo llevan a su madre. Su madre lo pone en la cama de... Mire, yo no sé si usted se lo cuenta. No lo puso en la cama de su papá. Lo puso en la cama de Eliseo. Lo puso en la cama del hombre de Dios. No lo puso en otro lugar, lo puso en la cama de Eliseo. Quiero que vaya anotando esto conmigo. La historia continúa. Acuérdese de esto, la historia continúa. Hoy quiero hablar de ese momento, de esa vida, de nuestra vida que todavía, ¿me entiendes?, usted y yo necesitamos entender que a veces hemos crecido en muchas áreas de nuestra vida y algunas de esas parecieran que ya no están en crecimiento, que en algunas áreas de nuestra vida parece que se están muriendo, o parece que sin darnos cuenta ya se murieron. Y esas áreas, cuando nosotros vamos creciendo en otras áreas, que a lo mejor descuidamos algunas otras áreas y no nos damos cuenta que esa área que también es importante está muriendo. Y nosotros como creyentes tomamos este mensaje hoy, que la historia de esta mujer no estaba terminando. La mujer le había dicho a Eliseo: no necesito nada, pero necesitaba un hijo. Lógico, Dios se lo da, pero muere. Pero muere. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a ver y decir: espérate, Dios le prometió un hijo, y cómo ahora este muchacho se muere? Que Dios entonces le falló a lo que dijo. Entonces quiere decir que Dios no cumple en totalidad lo que habla. Note hacia dónde vamos. Nosotros como creyentes necesitamos tomar cada palabra de Dios creyendo, ¿me entiendes?, que Él tiene el control de todas las cosas, que si hoy faltara algo, Él tiene poder para volverlo a hacer el día de mañana. Si hoy, ¿me entiendes?, careciéramos de algo, Él tiene poder para formar algo de la nada. ¿Alguien me está escuchando? Hay algo, ¿me entiendes?, que más allá Dios puede hacer de lo que nosotros podemos ver. Tu historia y mi historia en esta tierra no tiene, ¿me entiendes?, un fin hasta que Dios cumpla las cosas que tiene que cumplir en nuestras vidas. No sé si te pones a pensar, pero si tienes vida hoy, si respiras hoy, es porque tienes propósito. Manita, hermana Anita, ¿dónde está hermana Lolita? Por aquí, ¿no vino? Sí, por ahí la vi. 82 años. Es la más mayor, creo, ahorita. Mamá de mi hermana Mónica, ¿cuánto tiene? 80. Les gana todavía hermana Lolita. Mire, hermana Lolita, híjole. Póngase de pie, por favor, para que la vean. Mire ese mujerón. 82 años mi hermana Lolita y todavía quiere jugar fútbol. No sé. Pero nos hemos preguntado el por qué a veces nos da Dios vida. Nos hemos preguntado el por qué Dios todavía nos da aliento. ¿Te has preguntado el por qué todavía estás, me entiendes, día a día respirando? Es que hay un propósito, es que tu historia no se ha terminado, es que tu historia todavía tiene que continuar. Todavía, siempre he dicho, hay cosas por qué escribir con Dios. Esta mujer había pensado que todo se había acabado, pero me encanta la actitud de esta mujer al principio. Dice esto: lo lleva, lo pone en la cama del hombre de Dios, pero manda y le dice a su esposo: quiero que me mandes un burro, ¿me entiendes?, y un sirviente. Tengo que ir a ver al hombre de Dios. No, mire lo que dice la mujer. La mujer sabia es esto. La mujer: amor, se murió el niño, ¿y ahora qué vamos a hacer? La mujer no grita eso. La mujer es sabia, dice: hay algo que tengo que arreglar, porque fue conmigo quien Dios trató. Note, tu historia siempre continúa cuando tú tienes que ver con algo que Dios te dio.
Esta mujer viene y dice, tomaré, y va hacia el hombre. Esto me encanta de esta mujer. Esta reacción de esta mujer me enseña mucho, porque ella dice, no le dice nada al marido. Vamos a hacerlo, vamos a hacer todo bien y vamos a ver al hombre de Dios. Solo quiero que usted se imagine como mamás que están aquí, sabiendo que tu hijo está muerto y lo dejas en una cama y tienes que ir a ver al hombre de Dios. ¿Qué mamá deja a su hijo ahí? ¿Ya que no? Papás, no creo que nosotros menos. Pero note esto, esta mujer hace algo que tiene que ver con lo que hoy nosotros necesitamos tomar en nuestra vida y llevarlo con nosotros todos los días de nuestra vida. Esta historia continúa porque Dios en realidad había prometido algo a esta mujer. Y yo siempre he dicho, usted es testigo de esto en su vida, que cuando Dios dice algo, Él lo cumple y esa promesa permanece para siempre. Mientras usted no deje de existir en esta tierra, esta promesa permanece para siempre. La única razón la cual nosotros muchas veces no pensamos que nuestra historia puede continuar es porque ya nos vemos donde nos vimos ayer. A veces nuestra historia creemos que no continúa porque ya no podemos provocar lo que provocábamos ayer. ¿Sabes quién provoca en ti, en tu historia? Es aquel que te prometió las cosas en tu vida. Nosotros no somos creadores de nada. Él es el creador de las cosas en nuestra vida. Nosotros creemos y Él forma. Nosotros creemos y Él hace. Nosotros creemos y Él continúa haciendo. Somos nosotros los que vemos la realización de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos este pasaje de la Biblia, nos da a entender entonces que Dios promete y va a continuar haciendo una historia con nosotros. No importa en qué situación estés, en qué lugar te encuentres o en qué momento, ¿me entiendes?, de tu vida estás ahora. Dios va a continuar una historia contigo porque fue Él quien habló. Yo vuelvo a repetir, fue Él quien habló. Fue Él quien te lo dijo. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Créeme que si te pararas hoy y hablaras, no terminaríamos hoy. Porque Dios ha dicho tantas palabras a tu corazón, a tu vida. Me tienes que hay una historia que tienes que saber que va a continuar. Pero esta mujer no nos enseña alguna otra cosa más que hacer los momentos importantes. Y me encanta porque cuando deja a su hijo, la palabra dice que él, y creo que me acompaña ahí donde está, 23. Porque yo, dice, ¿por qué ir hoy?, preguntó él. No es ningún festival de la luna nueva ni de descanso. Pero ella dijo, no importa. Entonces salió en el burro y le dijo al sirviente, apúrate, no disminuyas el paso a menos que yo lo diga. 25. Cuando ella se acercó al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Gehazi, mira, ahí viene la señora de Sunem, o la sunamita. Quiero que usted vaya viendo esta historia conmigo para entrar a lo que quiero llegar. La mujer toma la iniciativa. El marido le dice, no hay fiestas, no hay nada que celebrar, ¿a qué vas a ir allá? Esta mujer no le da explicación, y no es porque no se sujete, no es porque esas mujeres femeninas, no. Es que ella sabía lo que tenía que arreglar con aquel que le había prometido algo. Yo quiero hoy decirte a muchos de ustedes, vas a tener muchas veces que regresar a donde todo empezó. Vas a tener que regresar a donde todo empezó. Muchas veces nosotros queremos avanzar y Dios dice, no avances, regrésate donde todo empezó. Muchas veces nosotros queremos adelantarnos y dice, no se trata de eso, regresa a donde todo empezó. Quiero que note la actitud de esta mujer. Esta mujer no fue con el marido a llorar, no se fue a quejar, ella fue donde todo había empezado. Nuestras situaciones más difíciles se arreglan donde todo empezó. Las promesas, la historia de tu vida continúa cuando tú vas al lugar donde todo empezó. No puedes levantarte, iglesia.
Muchas de las razones por la cual nuestra historia no continúa como quisiéramos es porque entonces nosotros empezamos a tomar nuestras propias iniciativas, nuestras propias maneras de pensar. No te quiero que note esta palabra, es tan clara. La Biblia por sí sola nos está dando el mensaje. La mujer no fue al marido a quejarse, no fue a la gente a quejarse, fue a donde todo empezó, al hombre de Dios. ¿Se da cuenta? Tú dejas tu promesa a un lado y vas al altar y le dices: Señor, siento que la historia que tú me has hablado, siento que se ha detenido, se ha truncado, se ha muerto. Pero tú no vas a quejarte, sino vas al lugar donde todo empezó. Si nosotros como creyentes habláramos de esa manera con Dios y tomáramos un poco más de control y no correr cuando las cosas parece que se están muriendo, sino vuelve. Mire, hay un canto que me encanta mucho, dice: si acaso se me olvida, si acaso se me nubla la mirada. ¿Me entiendes? Y él dice, la palabra, la letra dice: vuélveme a la cruz donde todo comenzó. Hay momentos de nosotros como creyentes que hemos querido que nuestra historia continúe sin ir precisamente al lugar donde todo empezó. Todos nosotros tenemos una historia por qué contar, por qué continuar. Hay un llamado de Dios en nuestra vida por qué tiene que continuar. Hay una unción que Dios ha depositado en muchos de ustedes que tiene que seguir fluyendo, que el aceite no puede cesar. Ahí me tienes una palabra que Dios te va a usar, me tienes en algún ministerio. Pero ¿sabes qué pasa? Sentimos que la historia se ha acabado. No, hoy vengo a decirte de parte de Dios: tu historia todavía no ha terminado. Todavía hay una solución en Dios. Pero tenemos que aprender a ir al lugar correcto. Tenemos que aprender a ir al lugar donde todo empezó. Mira, iglesia, las iglesias de hoy han abandonado el altar. Las iglesias de hoy ya no es de aquellas que aunque el pastor no llame al altar, la gente no pasa porque el altar se perdió. Recuerdo aquellos momentos, hermana Gloria, donde aún ni el predicador había terminado, cuando la gente estaba en el altar postrada porque anhelaba encontrarse en el lugar donde siempre ha sido la fortaleza del ser humano, en la presencia de Dios. Pero hoy en día, ¿me entiendes? Pase al altar, hermano, vamos a abrir el altar. Yo no necesito el altar, dicen muchos. Yo no voy a pasar, aquí estoy bien. Iglesia, yo no sé cómo fue tu encuentro con Dios, pero mi encuentro fue en un altar. Alguien me empujó de la banca y no era nadie, era el Dios. Pero recuerdo que pasé y venía llorando. Aquel, ¿me tienes? Mes de junio del año 94. Fue ese momento, fue en el altar donde yo conocí a Jesús, donde Él me encontró. Hoy hemos olvidado un altar. Hoy hemos olvidado en el lugar donde todo empezó. Hoy queremos hacer muchas cosas, que tenemos que encontrar la solución de nuestros problemas. ¿Y sabe qué es más fácil? Buscarlo en otro lado que en el lugar donde todo empezó. No hay un lugar mejor que donde el lugar donde tú fuiste formado, fuiste ministrado por primera vez, donde por primera vez alguien te tocó con amor, por primera vez con alguien te abrazó con amor. No hay un mejor lugar. Hemos olvidado los mejores momentos en el cual nosotros conocimos a Dios. ¿Alguien de las iglesias escucha ahora retiros espirituales? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la iglesia hoy está acomodada y dice: no, retiros? Hermanos, antes en la iglesia teníamos retiros a cada rato. Hoy se ha perdido todo lo que un día nos fortalecía, todo lo que un día nos daba vida. Donde cuando tú no podías, corrías al altar. Cuando tú ya no aguantabas, corrías al altar. Cuando tú creías, ¿me tienes? Que Dios podía hacer un milagro, corrías al altar. Corrías donde todo empezó, donde todo tuvo un buen inicio para nuestra vida. Hoy nosotros estamos despreciando literalmente el mejor lugar de nuestra vida. ¿Sabe qué hacen muchas personas? Pastor, fíjese que quería contarle que tengo un problema, no sé si me puede ayudar a orar.
Claro, te ayudamos a orar. Y mientras el hermano, el pastor está orando, la persona se relaja y dice: tomo, el pastor está orando por mí. Ya no queremos volver al lugar donde todo empieza. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído que nuestra historia ya no puede continuar. Hoy ya lo di todo, yo ya no tengo nada más que dar. Iglesia, no eres tú quien produce. No eres tú quien produce, es Dios en ti. Es Dios en ti. Esta mujer dice que llega allá con el hombre de Dios. Pero vuelvo a repetir, ¿dónde fue la mujer? Al lugar donde todo empezó. ¿Dónde empezó su promesa del hijo? Con Eliseo. Con Eliseo. Ahora, ¿quién representa a Eliseo? El hombre de Dios. El hombre que traía una palabra. La presencia de Dios en él. Cuando nosotros encontramos el lugar seguro de nuestra vida, iglesia, nuestra historia va a continuar, no importando lo que el diablo quiera intentar hacer, no importando lo que el diablo quiera intentar producir. Hay una historia de Dios más fuerte en nuestra vida que no va a terminar hasta que Él diga hasta hoy. Mira, iglesia, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. El diablo no tiene ninguna historia para nosotros. Él quiere retroceder nuestra historia. Él quiere robar, mentir en nuestra verdadera historia. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos creer que todavía mi historia continúa. Continúa. Todavía hay mentir en su momento. Hay gente que ya no soñó. Mire, yo le voy a decir mucho a ustedes padres ahora. Prepárense, porque lo que ustedes no llegaron a hacer, sus hijos lo harán. Lo que ustedes no logren hacer, Dios va a continuar la historia en sus hijos, en sus nietos. Yo, oh my God, yo no, hay gente acá. Voy a tener que ir a predicar a la iglesia bautista. Iglesia, yo soy testigo de eso. Abuelo ministrando la palabra desde los 10 años. Papá nunca se convierte hasta los 50 años, pero él nunca predicó. Hoy Dios me tiene aquí predicando. Lo que mi abuelo anheló de papá, nunca lo vio, pero sí pudo lograr ver nuestra vida rendirnos a Cristo. Yo soy testigo de eso, por eso lo estoy diciendo. Lo que tú no quizás alcances a hacer, lo harán tus hijos. Si no lo hacen tus hijos, lo harán tus nietos. Y si no lo hacen tus nietos, lo harán tus bisnietos. Dios es un Dios ¿me tienes continuación? Dios no es un Dios que te vas de esta tierra y se acabó todo. No, no, no. Cuando Abraham dejó de existir, estaba Isaac. Y cuando Isaac dejó de existir, ¿estaba quién? Y cuando dejó de existir Jacob, ¿quién más? José estaba, ¿me tienes? En esa parte. Cuando decía mi hermana Alejandra, si David dejó de existir, Salomón estaba ahí. Oiga lo que te estoy diciendo hoy en esta mañana. Tu historia no ha terminado. No, yo no pude grabar ningún estudio, no pude cantar en ningún lugar. Diría hermano Roger, espérate hermano Roger, a lo mejor no sea tu hijo, pero va a ser tu nieto, pero va a ser tu bisnieto. Hay una historia que todavía tiene que continuar. Alguien dice amén en esta hora. Note esto, esta mujer está creyendo que su historia no ha acabado. Y ella va a buscar al lugar donde empezó todo. Esto me encanta y me voy a quedar por un momento ahí, porque muchos de nosotros tenemos que salir de este lugar creyendo que la semana que viene vas a tener que poner tu lugar donde todo empezó. Donde vas a tener que correr otra vez al altar en tu casa y vas a levantar altar que ahora ya no lo hay. Ya no hay altares en los hogares. Ha cesado la búsqueda en los hogares. Y queremos que un domingo como este Dios realice milagros. Iglesia, Dios lo puede hacer, no me malentienda. Pero hay una obligación nuestra, una responsabilidad de volver al lugar donde todo empezó. Yo sé que hay gente aquí que en las madrugadas en su sala Dios te ha visitado. Yo sé que hay gente aquí que mientras cocinas en la estufa o en la cocina, perdón, estás cocinando, Dios te visita. Hay gente que tú estás durmiendo y de repente despiertas y Dios empieza a tratar contigo. Hay gente aquí, yo lo sé. Yo sé que Dios trabaja así. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Porque Dios te está diciendo, hijo, hija,
todavía hay una historia por qué continuar. Todavía quiero hacer algo diferente. Todavía estoy dispuesto para cambiarme. Tiene un momento. Pero no era el profeta quien iba a cambiar las cosas, era la mujer que iba a cambiar su historia. ¿Qué dijo Eliseo? Allá viene la mujer sunamita. Ya la vi. Y quiero que vea conmigo y siga viendo la historia conmigo. Cuando ella se acercaba, el hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo lo vio desde lejos y le dijo a Gehazi: mira, ahí viene la señora de Sunam. 26, corre a su encuentro y pregúntale: ¿está todo bien? ¿Sí? Note esto lo que está pasando, iglesia. La palabra por sí misma está predicando. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿está todo bien? Tú, tu esposo y tu hijo. Sí, contestó ella, todo está bien. Oiga, yo no sé si se está tomando esto, pero la mujer le dice: sí, todo está bien. Todo está bien. Aunque en el humano, la mujer humana, había dolor porque había perdido un hijo que se le había prometido. Ahora ella está tomando en su fe, creyendo una palabra y diciendo: todo está bien. Todo está bien. Como una mujer que su hijo acaba de morir dice que todo está bien. ¿Por qué? Quiero que vaya conmigo con esto. El 27, vi aquí la historia esta. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, no le dijo nada a Gehazi. A Gehazi le dijo: está todo bien, no te preocupes. Pero cuando llegó cerca de Eliseo, lo primero que esa mujer hizo es postrarse. Postrarse. Y aquellos que conocen esa palabra, postrarse, en la Biblia, iglesia, tiene que ver mucho significado para nosotros cuando nos encontramos donde todo empezó. Tú no puedes llegarle a decir: Señor, mira, tú sabes el otro. No, tú tienes que quedar creyendo de que cuando te postres ante el Rey, donde todo empezó, tú tienes que hablarle con esa seguridad que Él fue el quien te lo dijo. Hace muchos años aprendí de alguien que decía esto: cuando tú vienes a Cristo, lógico, y agradas el corazón de Dios, tú tienes la habilidad de decirle a Dios: tú lo dijiste, Dios, y si tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir. No lo dije yo, lo dijiste tú. Y este hombre decía: cada vez que tú le dices a Dios eso, le haces saber a Dios que Él no puede fallar a sus promesas, que Él no puede fallar a su palabra, que la palabra pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Tú le estás diciendo a Dios que Dios sí es fiel, que Dios sí cumple lo que dice. Pero hay muchos momentos en nuestra vida que tenemos que cambiar esa parte. Note, mas sin embargo, ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y lo agarró de sus pies. Gehazi comenzó a apartarla, pero el hombre, ahora note esta historia, no llegó así nomás. Quiere decir que si Gehazi la quitó de sus pies, esta mujer se tiró literalmente y lo agarró de sus pies. Note, quiero que vea esto. Y dice que comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, está bien, está muy angustiada. Y esto está hermoso esto. Pero el Señor no me había dicho qué le pasaba. Dios no le había revelado a Eliseo lo que esta mujer estaba pasando. Note la parte esta muy interesante de nuestra vida. Cuando tú deseas que tu historia, ¿me entiendes?, continúe, hay cosas que no se va a ser revelado a nadie, sino a ti mismo, a quien se le dio la palabra, para que tú mismo vuelvas al lugar donde todo empezó. A veces queremos: Señor, háblale, ¿me tienes al hermano, a la hermana, para que me confirme lo que tiene? Dios lo hará, porque Dios lo hace. Pero hay tratos de Dios que no se lo va a revelar a nadie, más que va a ser un trato directo contigo, para que tú conozcas aquel poder del cual te habló por primera vez, que haría las cosas maravillosas. Esta mujer está delante del hombre y le dice: pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. ¿Cómo, siendo un hombre de Dios, Dios no le revela? Porque si le reveló que iba a tener un niño y nace el niño, porque ahora Eliseo no se le revela esto. Note, vuelvo a repetirlo:
Porque hay tratos directos de Dios con nosotros que no tienen nada que ver con los que te rodean. Pero ¿qué hacemos nosotros los hombres? Los seres humanos queremos confirmación tras confirmación, confirmación tras confirmación. Y nos hemos acostumbrado a esa palabra de confírmame, Dios. Y sabes que muchas veces Dios no te va a confirmar con nadie, sino va a ser directo contigo. Muchas veces vas a tener que confrontarte cara a cara con aquel que te prometió. Muchas veces vas a tener que correr a la presencia de Dios y encontrarte uno a uno con Él. Y no va a haber gente a tu alrededor que te confirme nada. Esta mujer estaba delante de un hombre y Dios no le había dicho qué pasaba con esta mujer. El 28 dice: entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas? Entonces Eliseo le dijo a Gehazi: prepárate para salir de viaje. Toma tu vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido. Pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo: tan cierto como que el Señor vive, que usted vive, yo no regresaré a mi casa. ¿Qué? Hay palabras muy hermosas en esta historia. El hombre la mujer le dice: espérate, yo no voy a ir sola. Yo no vine hasta acá, ¿me entiendes?, para regresar sola. Yo deseo que usted regrese conmigo. Mire, la mujer no necesitaba a Gehazi. La mujer necesitaba al hombre que le dio yo quiero que usted vaya tomando esto conmigo. Regresó con la persona que le había dado la palabra. No fue Gehazi, no fue el vecino, no fue el pastor tal, no fue el ministerio tal. Fue Dios que te habló en algún momento para cumplir la palabra, ¿me tienes?, en tu vida, en tu familia. La mujer no quiere a Gehazi. La mujer quiere que Eliseo vaya con ella. Esto representa que nuestra vida entonces no necesita a la gente que te rodea. Necesita a quien te habló por primera vez en un altar, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hoy. Esto es lo que anhelamos hoy. Tu historia no termina, iglesia. Hay muchas cosas todavía que escribir en tu vida. La mujer dice: yo no voy, yo no regreso a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. El 31, Gehazi se adelantó apresuradamente, puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó ¿qué? Nada. Pero no pasó ¿qué? Nada. Pero no pasó ¿qué? Nada. Mire, iglesia, cuando Dios está tratando con nosotros directamente, podrán mandarte paños ungidos, podrán hacer lo que quieran, podrá ser hermana Anita vaya y ore por hermana Norma, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque no es, y no me malentienda, no es caso de mi hermana Anita, es el caso de mi hermana Norma, con el quien le dio la promesa. Muchas veces queremos que alguien intervenga en las cosas que Dios quiere tratar directamente con nosotros. No va a haber Gehazi, ¿me entiendes? No va a haber servidor que venga a darte una palabra que tú no necesitas. Tú necesitas encontrarte con aquel que te dio la palabra por primera vez. Dice que nada pasó. No daba señal de vida. Oiga, y quiero que usted tome esto conmigo, porque es tan real en nuestras vidas. Hoy hubo un drama donde el diablo amarra la vida de alguien. Viene la curandera, que a rato va a limpiar todo eso, ¿me tiene? Y no pasa nada. Viene el abogado, viene la maestra, viene, ¿me tienes qué más? Constructores, vienen los bomberos, todo el mundo. Nadie podía cortar esa cuerda, esa atadura. ¿Se da cuenta? Muchas veces queremos a unos Gehazis, a unos mandados por alguien, pero muchas veces no son las personas. Mira, no me lo entiendan. No es que no haya poder, no haya autoridad en la gente. Sí lo hay cuando Dios lo manda directamente, pero a veces Dios no permite que nadie se intervenga porque es uno
aún no. Y sabe que nosotros, la iglesia del siglo XXI ahora, necesitamos más ver para creer. Y ya no es de aquello de decir, Señor, hoy no veo nada, pero yo estoy seguro que mi historia continúa. Yo sé que hoy he perdido muchas cosas, pero si me tienes vivo, mi historia continúa. Es el altar. Es el altar. No es otro lugar. Hay gente que está esperando a los Casey's hoy. Hay gente en este lugar, ¿me tienes?, que está esperando a los Casey's. Dios le dijo, adelántate, le dijo el hombre, y pon la vara sobre su cara. Nada pasó. No había señal de vida. No había señal de vida. ¿Sí? No había señal. No había nada. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. No pasa nada. Nada. Y quiero que miren esta historia. Entonces sigue 32. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto. Era real que estaba muerto. Acostado en la cama del profeta. ¿En dónde estaba? En la cama del profeta. 33. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y ¿qué? Oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras ¿qué? Sobre él. El cuerpo del niño comenzó a entrar. Estaba muerto. Ya no había vida. Ya llevaba horas muerto. Muerto. Pero de repente dice que el cuerpo del muchacho empieza a tener calor. Empieza a... ¿Sabe qué significa eso? Que la sangre empezó a correr otra vez. Por sus venas, por todo su cuerpo. Pero sucedió hasta que Eliseo entró al lugar. La intervención de Dios, iglesia, y voy a terminar con esto. La intervención de Dios es la única que puede hacer que tu historia continúe. La intervención de la palabra, de la promesa sobre ti y sobre mí, es la única que puede hacer que nuestra historia continúe. Pastor, he perdido muchas cosas. Ya, como seres humanos hemos perdido muchas cosas. Muchas cosas. Pero si tú todavía respiras, es porque hay una historia que tiene que continuar contigo. Yo le decía a la iglesia, ¿cuántos años oré por saludar y volver a abrazar a mamá? Y habían pasado 28 años y nunca la miré en el sentido físico. Y cuando ella muere hace 2 años, yo digo, Señor, ¿qué pasó? No, yo no te oré para que me diera la oportunidad de ir a verla. Hay cosas que tú vas a perder en el camino, pero si hoy respiras, hay una historia que tiene que continuar todavía en tu vida. Hay una historia que todavía no se acaba. Y quiero que vea esto. Voy tomando esto. Eliseo entró, cerró la puerta. El 35 dice, entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Hablamos del principio que la historia continúa siempre y cuando nosotros volvamos al lugar donde todo empezó. ¿Por qué quieres hacer que tu historia continúe y yendo a otro lado? ¿Por qué quieres que tu historia continúe agarrando tu propio camino? ¿Cómo pretendes que tu historia continúe si estás haciendo lo que tú quieres? Y esta mujer me enseña que fue al lugar correcto. ¿Quieres ver a tus hijos ser salvos? Mantente en el lugar correcto. ¿Quieres ver tu matrimonio salvo? Mantente en el lugar correcto, en la presencia de Dios. ¿Quieres verme? Tienes a tu generación ser bendecida. Mantente en el lugar correcto. Iglesia, soy resultado de esto.
Somos la cuarta generación predicando en la iglesia, en la familia. Sé lo que les estoy diciendo. Mi abuelo predicó toda la vida y murió a los 99 años predicando. Pero sus hijos, drogadictos, alcohólicos, todos perdidos. Pero cuando él muere, papá recibe a Cristo, mi tío recibe a Cristo. Pero ¿sabe cómo los trajo Dios? Todos apaleados. Papá con cirrosis, mi otro tío con cirrosis, mi otro tío enfermo, mi tío con el hígado. Pero ¿sabe? Cuando aceptaron a Jesús, mi papá después del año muere en un ataque al corazón. Mi tío tiene cirrosis, Dios lo sana y se acerca a Cristo, acepta a Cristo, sirve a Cristo. Después del año vuelve a la cirrosis y se muere. Mi otro tío muere, porque sus riñones se habían lastimado. Vivió más de 10 años con sus riñones enfermos, pero tuvo que aceptar a Jesús y acaba de morir hace unas semanas. Raúl, se le decíamos, dijo: yo sé que aunque yo no lo vea, yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y era algo que siempre nos decía este hombre: yo sé que aunque mis ojos un día se cierren, sé que Dios va a salvar a mis hijos. Papá ya tenía más de 50 años, mi tío también. Pero Dios cumplió la historia. Dios cumplió lo que dijo. Aunque los hijos estaban muertos en pecado, Dios dio vida a esa gente. Y vuelvo a repetir, a lo mejor mi abuelo hubiera querido que papá hubiera sido un predicador, que papá fuera un hombre, que sirviera a Dios. Pero no fue papá, fuimos nosotros, mi hermano, yo, mis otros hermanos. Fuimos nosotros los que ahora servimos a Cristo. Y estoy seguro que mis hijos servirán también a Cristo. Aunque yo no lo vea hoy, mis hijos servirán a Dios. Porque la historia continúa. La historia continúa. No se ha acabado, iglesia. Quiero que salgas de este lugar con una certeza en tu corazón, que tu historia todavía está, ¿me entiendes?, en proceso. Si no, pastor, se murió esto, se murió el otro. Ve a donde todo empezó. No, yo no creo que vaya a funcionar nada. Solo ve, inténtalo una vez más. Ve al lugar donde todo empezó y te vas a dar cuenta que la historia va a continuar. Manita, a Mananita le dijeron: mira, vas a tener cáncer, creo que esto ya te va a llevar. Y de repente Dios dijo: la historia todavía continúa. Vuelva a tocarte y el cáncer se va. ¿Me tienes? Porque la historia continúa. Si algo Dios puede hacer, es que tu vida continúe en una buena historia. Eso es perfecto. Dios es experto en eso. Dios lo puede hacer. Hay gente aquí que ha llegado a enfermedades y dice: se me acabó la vida, ya estuvo. Y dice: no, eso crees tú, pero yo todavía tengo algo que hacer. Todavía tengo algo que escribir. Y la tsunamita ve a su hijo. Yo no sé cómo usted sentirá como mamá. Ella empezó: un niño que ya llevaba horas muerto. Ahorita estaba: esto es un mensaje para después, que quiero adelantártelo. Médicamente, cuando el cuerpo empieza a estornudar, médicamente dice que el cuerpo empieza a hacer un reset, a resetearte. A todo lo que no corría empieza la sangre a correr. El corazón vuelve a su normalidad. La presión vuelve a su normalidad. Cada vez que estornudas, el cuerpo te está diciendo, te está reseteando, está sacando virus de ti. Me tienes cuidando tu cuerpo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios va a volver a resetear toda historia que hoy parece que me tienes parada. Hoy Dios volverá a hacer algo nuevo con una historia que parece que se está muriendo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.